la anemia es un síndrome que empieza por un faltante de hemoglobina, que puede ser por diferentes causas, pero que lo caracteriza un faltante de hemoglobina, y ese faltante de hemoglobina lo que me produce es desoxigenación. Entonces, la alteración de la hemoglobina, un faltante, va a producir desoxigenación. Grupo 3, pregunta 8. ¿Cuáles tipos, les tocó una vacilona, cuáles tipos de poiquilocitosis reconocen ustedes? Profe, yo, ¿me escucha? La poiquilocitosis, bueno, sería la forma normal de los eritrocitos. Y está la esferocitosis, los dacriocitos, Ajá. esferocitos, codocitos, ¿Cuáles? elipocitos, Codocitos. codocitos, sí, No, no, los codocitos no. los eliptocitos, Los eliptocitos sí. drepanocitos, Los panocitos. estomatocitos y los esquizocitos. Perfecto. Esos son los que me acuerdo. Ajá. Excelente. Cuando veamos fórmula roja, vamos a hacer un pequeñito repaso de las formas para ver sobre todo pues, algunas patologías. Las formas es muy importante relacionar bien los nombres. Hay algunos que son más comunes que otros. Hay formas que son más relacionadas con patología que otras. Por ejemplo, la presencia de liptocitos es muy común en anemias. Por ejemplo, anemias por falta de hierro es súper común que hayan eritrocitos acompañando. Sin embargo, también hay una enfermedad que se llama eritrocitosis hereditaria, que es una enfermedad donde hay una afectación en las proteínas de la membrana del eritrocito y entonces eso causa que los eritrocitos pierdan su forma normal. Recordemos por qué es importante reportar la poiquilocitosis. Bueno, porque los eritrocitos tienen una forma normal no porque sí, sino porque esa forma es la que les permite atravesar todos los capilares, deformarse y recuperar su forma para poderse volver a oxigenar. Si este proceso no ocurre adecuadamente, entonces el eritrocito no puede captar la cantidad de oxígeno necesaria. Que eso ocurre, por ejemplo, en la drepanocitosis, que es uno de los tipos de poiquilocitosis más relacionados con patología. Si vemos un drepanocito, es muy importante reportarlo, así sea solo uno, si estamos seguros de que es un drepanocito. Porque la drepanocitosis ya sí se relaciona con una enfermedad bastante compleja que lleva desoxigenación, que puede llevar inclusive a que se queden como pegaditos en un capilar y que más bien haya necrosis de tejidos. Como en deditos o cosas así, sobre todo estamos hablando de niños, la drepanocitosis cuando es severa es bastante complicada. Pero sí es importantísimo reportarlo. En ese tipo de, esa anemia la vamos a ver, pero ese tipo de anemia, entonces yo tengo un eritrocito que pierde capacidad por un error que trae en hemoglobina, no recupera más su forma, sino que hace esa forma como de cuarto de luna, como de bananito, y no se puede oxigenar más. Entonces, no me sirve. Eso es lo importante de reportar la poiquilocitosis porque los eritrocitos deben recuperar su forma. Los codocitos no es parte de la poiquilocitosis porque los codocitos lo que tienen es una distribución anormal de la hemoglobina. Entonces no aplica para forma porque es más bien de contenido y se reportan por aparte. La poiquilocitosis se reporta en cruces, solo pueden haber 4 cruces, ¿verdad? Entonces pueden haber, si hay 4 tipos de poiquilocitosis, solo puede haber una cruz de cada uno. Y pueden haber codocitos también. Claro que estamos hablando de la misma población, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado con eso. Pregunta 9, grupo 4.
¿Cuál es el parámetro del RW y qué indica su alteración? Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes. De 11 a 15% y bajo puede estar relacionado a enfermedades crónicas como patologías por el hígado y alto representan un tamaño superior a lo normal. Ok. El RW, exactamente, ese es el valor de referencia. Normalmente, no, ¿de cuánto me dijiste? ¿De 11 a 15? Sí, de 11 a 15. No, tiene que ser un poquito más alto el RW. Bueno, no sé si de 11 a 15 está bien. Ya mayor a 16, el 11 a 15, el RW me genera ya valores bastante alterados que me ayudan a entender qué está pasando. Entonces, RW es sobre todo alto, se va a relacionar con diferencia en el tamaño de los eritrocitos. O sea, si volvemos al ejemplo de las estaturas, si todo el mundo viviera entre 1,50 m y 1,70 m, tendríamos una población, un RW pequeño, porque toda la población tendría una variabilidad poca en estaturas, pero si mi variabilidad de estaturas está de 1,20 m, estoy exagerando, ¿verdad? A 2,10 m, entonces esa campana se abre más porque tengo más variabilidad. Eso es todo lo que me dice el RW. No nos va a ubicar en si son grandes o pequeños, en eso lo hace el USM, pero sí nos va a ubicar en si hay variabilidad en el tamaño de la población. Entonces, con lo que les acabo de decir, una población pequeña, microcítica, con 4 cruces de microcitosis, ¿cómo tendría el RW? Y estaría bajo, profe. ¿Por qué? Porque alto sería superior a lo normal. Entonces estaría alto, más bien. Bueno, bajo, ¿bajo a qué te refieres? ¿Con bajo, más bajo de lo normal o bajo normal? Ajá, digamos, más bajo del 11%. No. Estaría normal. Porque lo único que me va a decir el RW es si hay eritrocitos grandes y pequeños. No me va a decir si los eritrocitos son grandes o si son pequeños. Solo me va a decir si yo tengo eritrocitos grandes y pequeños. No importa en qué tamaños, puede ser que todos sean pequeños. Si todos son pequeños, entonces es una población en un mismo parámetro de tamaños, porque todos son pequeños, entonces el RW está normal. Si hay grandes y hay pequeños, entonces el RW estaría alterado. Si hay grandes y hay normales, el RW estaría alterado. Si hay pequeños y hay normales, estaría alterado. Si hay pequeños, normales y grandes, estaría alterado. Pero si la mayoría son pequeños, ajá. ¿Verdad que eso se va a relacionar con el VCM? Digamos, en un caso de hacer un frotis, que el VCM me salga bajo, pero el RW me salga alterado, ¿o no? Sí, pero inclusive podría ser que el USM me salga en 50, en 60, y el RW esté normal. ¿Por qué? Porque el RW de lo que me está hablando es de si la población tiene diferentes tamaños, no de si la población está normal o no. ¿Todo bien? No sé. Yo me voy a las 5. A las 5 me voy yo. ¿Cómo? No. Listo, es que vino el guarda a ver qué estoy haciendo yo aquí todavía. ¿Entendieron el RW?
Ninguno de los parámetros del hemograma se lee completamente por aparte de los otros. Eso es algo que hay que tener muy claro. Yo no voy a ver el RW y voy a decidir qué pasa con ese hemograma solo por el RW, sino que yo lo voy a relacionar con todos. Sin embargo, cada uno de los parámetros tiene puntos críticos donde me puede decir a mí qué está pasando. Vamos a ver, pregunta 10, grupo 5. ¿En qué casos debo...? A ver, aquí lo respondieron, me imagino. O sea, si me sale quién lo respondió. Sofía lo respondió. Entonces dicen, ¿en cuáles casos debe realizar un frotis sanguíneo? Por resultados anormales, me pone ella, en conteos de sangre. Dígame un ejemplo, cualquiera. Puede ser también cuando es el que hay problema en las plaquetas. Porque hayan problemas en las plaquetas. ¿Qué sería un problema en las plaquetas? Cuando se hacen grumos, entonces para realizar el conteo no se puede realizar, entonces va a dar alterado. Y si hacemos el frotis vemos que hay un problema ahí, entonces que hubo tal vez un problema en la extracción de la sangre. Exactamente. Que tal vez se realizaron los coágulos. Exactamente. ¿Qué me diría el equipo? Que hay plaquetas bajas. Y ese es el parámetro que a mí me enciende las luces y me dice, haga un frotis sanguíneo. Yo hago el frotis sanguíneo, observo grumos, como dijo, Sofía se fue más allá, entonces me dijo cómo se observaría, cuál sería el parámetro alterado y qué podría observar yo. Entonces, con plaquetas bajas yo podría usar grumos y podría ser por un error muy común que es no mezclar bien el tubo. Grupo 1, ¿cómo se realiza un diferencial leucocitario? Aquí, profe. Cualquiera del grupo 1. Bueno, se realiza la técnica de cuña. Utilizamos dos portaobjetos, uno como base y otro para el extendido a un grado de 45, arrastrando la gota de sangre. Y luego, bueno, realizamos la tinción de Wright. Y bueno, luego contamos 100 células, incluyendo las inmaduras. Ok, contamos 100 células, incluyendo las inmaduras, todas juntas, todas en el mismo conteo. No, por separado. Por separado, cada una de las diferentes morfologías que observemos. De los diferentes tipos. De las diferentes líneas. Entonces, si son neutrófilos, si son eosinófilos, cada uno va a ir contado hasta contar 100 y por eso es un porcentaje, ¿verdad? Entonces, si conté 50 neutrófilos, el 50% son neutrófilos. Grupo 2, ¿qué es un neutrófilo en banda? Descríbalo. Se les llama neutrófilos en callado o en banda. Son neutrófilos inmaduros en reserva que se encuentran en la médula ósea. Siga, perdón. Suelen aumentar su presencia en la sangre en respuesta a una infección bacteriana. Ok, sí, esos son, pero descríbalo. ¿Cómo es? Como una C, digamos, como una C gordita. ¿Qué tiene como una C gordita? El núcleo. El núcleo, exactamente. Entonces vamos a tener un núcleo que tiene la cromatina en grumos gruesos y que en el centro va a tener tiene la cromatina en grumos gruesos y su núcleo va a ser en forma de herradura o de C. Todo en el mismo tamaño. Si ya hay una parte muy angostita, entonces ya no es banda, ya es neutrófilo. Y pueden haber bandas, bueno, de poder sí, va a cambiar la pregunta, porque que pueden. Es normal que haya cierto porcentaje de neutrófilos en banda en sangre periférica. Depende. ¿De qué depende? Digamos, si ha tenido como algún sangrado o algo, entonces el sistema tuvo que reaccionar rápido y soltar las células que tenía y no maduraron bien. ¿Y eso sería normal?
No, Entre los valores normales en sangre periférica, hablamos de bandas en valores normales. Hay algo que dice Daniel que está muy bien, pero hay ahí una cosita que está más o menos. Profe, no debería haber inmaduros en Sí, periférica. pueden haber, porque los neutrófilos pueden terminar de madurar en sangre periférica, entonces es normal hasta un 4% de bandas en sangre periférica. Cuando no es normal es cuando ya aumenta ese porcentaje, ahí sí ya no es normal. Ya para arriba de 8, de 10 y ni pensemos ya a 14, 15, ya eso indica un proceso inflamatorio que hay que buscar cuál es. Porque acuérdense que estos leucocitos van a aumentarse en procesos infecciosos o inflamatorios. Entonces, si es cierto lo que dice Denia, por ejemplo, si yo tengo un requerimiento aumentado, sea por una pérdida sanguínea, que no tanto en células, en las pérdidas sanguíneas se vuelve más loca la médula con los eritrocitos, por ejemplo, pero si yo tengo, por ejemplo, un requerimiento por una infección bacteriana, entonces sí, médula ósea me va a empezar a mandar. Ahorita vamos a hablar un poquito de médula ósea. Entonces, médula ósea me va a empezar a tirar inmaduros porque ella necesita mandar algo, entonces los mando inmaduros. Y eso va a hacer que se aumente, pero sí es normal encontrarse hasta un 4% en sangre periférica. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son los tipos de leucocitos? Grupo 3. Los tipos de leucocitos son granulocitos, que son neutrófilos, eosinófilos y basófilos, los monocitos y los linfocitos. ¿Y esos qué son? Son células T y células B. Los linfocitos y los monocitos, ¿qué son? Si los otros son granulocitos, ¿esos qué son? A granulocitos, profe. Ah, granulocitos, exactamente. Vamos a ver. Y que la pregunta 14. Características, no de cada uno, pero sí características generales que me ayudan a diferenciar entre los leucocitos. ¿Cuáles son? Son los neutrófilos, monocitos, linfocitos, eosinófilos y basófilos. Esos son los diferentes células que yo voy a tener, pero ¿qué puedo hacer yo para diferenciar una de otra? Los neutrófilos son como globulados. Ajá, ahí usted me está dando una característica del núcleo. Ajá. De la forma del núcleo, o sea, me puedo fijar en la forma del núcleo. ¿En qué más me puedo fijar? También que poseen gránulos. Poseen gránulos en su citoplasma, en eso también me puedo fijar, eso también me puede ayudar a diferenciar uno del otro. ¿Qué más? También los pueden diferenciar, creo que por el color de gránulos, ¿era? Sí, por el color de los gránulos. Y no sé qué más, que eso es lo que me acuerdo así como la forma del núcleo también. Está súper bien. Mi favorito, la cromatina. ¿Qué era la cromatina? como el relleno del núcleo, algo así que se veía. Como el relleno del núcleo. Exactamente. El material genético. Ajá, la cromatina es lo que está dentro del núcleo. Entonces, la cromatina también me va a ayudar a diferenciar. La cromatina es lo más importante para diferenciar. Todo lo demás está bien y también hay que verlo siempre, pero la cromatina es el componente más importante para diferenciar una célula de otra. Porque en los temas que nos vamos a meter aquí, más adelante de esta clase, cuando vemos cosas inmaduras, hay ciertos
características que ya no van a cumplir, como por ejemplo, ¿ay, quién fue la que me contestó? Bueno, se me fue. La que me contestó, se me fue, ¿quién fue? Lo dijo muy bien. El núcleo lobulado me indica, me puede ayudar a saber que eso es un neutrófilo, que es un granulocito. Todos los granulocitos tienen el núcleo lobulado. Pero si tengo uno inmaduro, no va a estar lobulado. Entonces, no es una característica en la que yo me pueda ayudar para diferenciar células inmaduras. Maduras sí, pero ya inmaduras no. Las inmaduras van a corresponder mucho más a la conformación de la cromatina. Entonces, hay que repasar todas esas conformaciones de cromatina. Solo hay 3 tipos de cromatinas. Tenemos cromatina de monocito, cromatina de linfocito y cromatina de granulocito. La otra semana tenemos laboratorio, ¿verdad? Ah, Valeria fue la que me respondió. Perdón, Valeria. ¿Verdad que sí? La otra semana tenemos laboratorio. Sí, profe. Sí, profe. Recuérdenme en la otra semana hacerles, yo dibujo horrible, pero vieras que ese dibujo siempre les gusta, hacerles mi horrible dibujo de los tipos de cromatinas que existen en la pizarra. Para que ustedes lo vean. Profe, a ese laboratorio que hay que llevar, aparte de, obviamente el uniforme, la gabacha, mascarilla, todo eso. No, O no. sea, ni el kit, ni nada así. ¿Cuántos? O algo así, ¿no? Déjenme ver qué pedí yo para el laboratorio de ustedes. Ya no me acuerdo. Yo ya mandé el correo pidiendo cosas para su laboratorio, pero no me acuerdo qué. Como para ver si algo que podrían ayudar, ayude. Enviamos. Yo pedí para ustedes. ¿No? Lo que tienen que hacer, vamos a llegar, vamos a, ahí como paréntesis, vamos a llegar, vamos a sangrar. Y vamos a hacer extendidos, vamos a hacer tinción y vamos a ver serie roja. Eso es todo. Profe, ¿y el pre-reporte o algo así? Ajá, ustedes van a llevar un resumen de lo que les sirva para realizar la guía. O sea, ¿qué tiene que llevar este resumen? Bueno, va a tener que llevar varias cosas. Tiene que llevar todo lo que ustedes necesiten para reportar serie roja. ¿Y eso va en un libro de actas, un No, portafolio? en el portafolio, Ah, un ok. cuaderno, un folder, lo que ustedes quieran. Nada más que esté ordenado y bonito, ¿verdad? Disculpe, profe, otra consulta. Con respecto a la vestimenta, ¿solo podemos llevar gabacha o tenemos que llevar el uniforme completo? El uniforme completo. Sí, tienen que Gracias. llevar el completo, con gusto. Y vamos a ver por cuál pregunta íbamos. Es que se me salió de... Se me cerró el documento que lo tenía abierto aquí en el equipo. Ah, mira, las últimas 2 preguntas son iguales. Ay, puña. Grupo 5, ¿qué es una neutrofilia? Es un aumento en la cantidad de neutrófilos. Exactamente. Un aumento en la cantidad de neutrófilos. Grupo 6, grupo 1, ¿qué es una linfopenia? ¿Me escucha, profe? Sí, Es cuando los linfocitos están más bajos de lo normal. es cuando los linfocitos están más bajos de lo normal. 1, sinofilia, grupo 2. Es un aumento en la cantidad de eosinófilos. Exacto.
Se da por enfermedades parasitarias y fúngicas. ¿Parasitarias y qué? Y fúngicas. Y fúngicas. No, puede ser un poquillo por hongos Y por alergias también. y por alergias. Ajá, por alergias. Sobre todo parásitos. Los parásitos acuérdense que los granulocitos tienen su función relacionada con los gránulos que contienen. Entonces, los de los eosinófilos sirven para matar parásitos. Grupo 3. Grupo 3. ¿Cuáles son los tipos de anemia? Dice que son anemia por deficiencia de vitamina B12, anemia Esos son por... ejemplos. Está bien, pero esos son ejemplos. Si digo tipos, podríamos hablar tipos desde la morfología o tipos desde la acción de la médula ósea. Los de la médula ósea son 2 y los de la morfología son como 3. ¿Quién le ayuda? Es una pregunta que normalmente les cuesta un poco, no porque no lo sepan, sino porque no le dan el concepto. Profe, morfología sería donde Las nosotros anemias podemos- regenerativas y las anemias degenerativas. ¿Quién me contestó eso? Que no las estoy viendo. Nicole, bueno, yo. Anemias regenerativas y anemias regenerativas. Eso es desde la acción de médula ósea, o sea, desde la capacidad del cuerpo de responder. Esos son los tipos de anemia, lo más importante que tenemos que saber de los tipos de anemias. Lo demás ya van a ser ejemplos. Y están también los tipos de anemias desde la morfología, donde podemos hablar de anemia. ¿Cuál? ¿Quién me dice una morfológica? La ferropénica, no, profe. Usted me está dando un ejemplo. ¿Cómo describo yo la anemia ferropénica morfológica? Cuando ustedes vean un frotis, ustedes nunca van a poner anemia ferropénica, ustedes la van a describir. ¿Cómo es una anemia ferropénica? Al observar el microscopio. Profe, era por la fórmula roja, por viendo los electrocitos. Si no me equivoco, es que no me recuerdo. Los eritrocitos, ¿sí? ¿Cómo se observan los eritrocitos en una anemia ferropénica? En forma de electrocita. No puede presentar eritrocitos, pero no solo eso. Hay otras cosas que son más características. Profe, tiene muchos reticulocitos. No, de hecho, una anemia ferropénica no tiene muchos reticulocitos. Porque los reticulocitos son los que me van a hablar de regenerativa o arregenerativa. Cuando yo tengo una anemia arregenerativa, cuando veamos fórmula roja, les voy a repasar esto. Porque veo que ahí sí hay como bastante confusión. Entonces, para que no se vayan hoy sin acordarse de eso, cuando yo tengo anemias, voy a hablar de anemias regenerativas y anemias arregenerativas. Eso simplemente se trata de que un tipo de anemia, la médula ósea, me responde, me regenera, y como ponía el ejemplo de Ania con otras células, que yo les decía que con los eritrocitos eso era más común, entonces yo tengo un accidente y me corté y perdí 2 litros de sangre. Me llevaron al hospital y todo bien y me pusieron suerito y ya yo estoy reviviendo. Pero resulta que me faltan muchos eritrocitos porque tuve una hemorragia, los perdí. Entonces médula ósea va a empezar a mandar todo lo inmaduro que tenga y va a empezar a trabajar rapidísimo y cada vez que tenga reticulocitos los va a mandar a sangre periférica, a que se terminen de madurar en sangre periférica, empezando porque se maduran más rápido y porque yo los necesito para poder oxigenarme. Entonces la desoxigenación, esos son muchos procesos, digamos, muchas reacciones en el cuerpo humano, pero a grandes rasgos, la desoxigenación manda una señal a médula ósea de haga eritrocitos no tengo.
elevando la eritropoyetina y ¿cómo les digo? Otras reacciones metabólicas ahí, para que la cosa es que se producen más eritrocitos y salen inmaduros a médula ósea. Si yo tengo, en vez de una hemorragia, tengo una anemia ferropénica, la anemia ferropénica lo que tiene es una anemia por deficiencia de hierro, ¿cierto? En esa anemia por deficiencia de hierro, yo tengo una médula ósea que no puede producir eritrocitos. ¿Por qué? ¿Qué ocupan los eritrocitos para producirse? Hierro. Y al no haber ese hierro, o que le falten globinas para la hemoglobina, por ejemplo, al no tener el cuerpo la capacidad de darle ese hierro a médula ósea para que produzca eritrocitos, entonces no se van a producir. Parte de que los eritrocitos lleguen hasta... Ajá. Dígame. El tipo de anemia, esa hemorrágica, que es de la regenerativa, eso es por, digamos, igual, por pérdida de sangre, ¿verdad? Sí, o por ejemplo, una anemia hemolítica es regenerativa, puede ser regenerativa también. Pero las anemias por deficiencias son regenerativas, porque médula ósea no tiene la materia prima para producir eritrocitos. Entonces no me los va a producir porque no hay. No hay cómo producirlos. Eso sería una anemia regenerativa. Es muy fácil curar, por ejemplo, una anemia regenerativa por deficiencia de hierro. Se le da hierro a la persona y ya médula ósea funciona. Entonces no es que las regenerativas sean peores que las regenerativas ni viceversa, porque por ejemplo en cuestiones de salud del paciente es peor una anemia hemolítica que una anemia ferropénica, aunque la hemolítica es regenerativa. Y en parte de la morfología, entonces vamos a tener anemias como la microcítica hipocrómica, que es lo que realmente nosotros vamos a reportar por más. Profe, no se escucha. Profe, se le fue el audio. Chiquillos, me desactivaron el micrófono. ¿Qué están haciendo? Hoy no, profe, desde el cuatri pasado pasaba igual con la profe de inmuno. ¿En serio? Sí, nos silenciaban, nos sacaban de las reuniones y todo, vieras qué terrible. A mí no me ha pasado nunca que me silenciaran. ¿Qué me oyeron de último? Porque yo estaba aquí, hable y hable. La microcítica hipocrónica tengo yo acá. Okay. La microcítica hipocrómica es un tipo de anemia, entonces es un tipo de anemia de la observación. Cuando yo estoy observando un hemograma que tenga un problema de anemia, yo nunca voy a decir que es anemia ferropénica. Eso le toca al médico porque lo va a englobar con la historia clínica, con los exámenes de transferrina, de hierro sérico y de todos esos exámenes, y él va a decir, ok, es una anemia por deficiencia de hierro. De mi reporte hematológico, ¿qué le sirve al médico para decir eso? Ver que yo la reporté microcítica hipocrómica. Eso es el otro tipo de anemias, o sea, la otra clasificación de anemias que tenemos que sabernos. Microcítica hipocrómica, cuáles pueden ser, ¿verdad? Porque no todas las anemias son microcíticas hipocrómicas, normocíticas normocrómicas y macrocíticas hipocrómicas. Básicamente uno las separa en esos tres grandes tipos. Claro que puede haber una microcítica normocrómica, pero no es como tan específica, sino que uno la suele separar en esos tres grandes tipos: microcítica hipocrómica, normocítica normocrómica y macrocítica hipocrómica. A mí me gusta hablarles de esas dos clasificaciones de las anemias porque son la clasificación que realmente nos ayuda a comprender cada uno de los ejemplos de anemia que veamos en el futuro. Vamos a ver, ¿cuál pregunta seguía?
La de la leucemia, bueno, grupo 4 y grupo 5, díganme algo de una leucemia aguda. Profe, en la leucemia aguda, las células sanguíneas anormales son las células inmaduras, que serían los blastos, y se multiplican muy rápido, por lo que la enfermedad como que empeora rápido. Y hay que darles un tratamiento muy rápido y agresivo. ¿Han escuchado algo de la cantidad de blastos? ¿Se acuerdan eso? ¿O repasamos por completo eso cuando veamos leucemias? Yo creo que sí, mejor, profe. Ok, bueno, la cantidad de blastos entre una leucemia crónica y una leucemia aguda en médula ósea, según la OMS y según el franco-canadiense americano. Franco-canadiense británico, perdón. Franco. Viera a mí cómo se me enredan las siglas, es el FAB, no, es franco-americano británico, es. Que son como los dos entes que han descrito las anemias que se aceptan más globalizadamente. Ellos definen que la cantidad de blastos en médula ósea, porque, bueno, ustedes saben que para ya hacer diagnósticos de leucemia necesitamos frotis también de médula ósea. Entonces ellos definen cantidad de blastos en médula ósea mayores a cierto porcentaje para leucemias agudas y si no, serían leucemias crónicas. Pero bueno, eso lo vamos a repasar cuando veamos bien un poquitito de leucemias. ¿Ven bien la presentación? Sí, profe. Sí, profe. Excelente. ¿Alguien se unió tarde a la reunión que tenga ausente? Raquel sí me ha hablado, ¿verdad? Profe, creo que yo, Jocelyn Quesada. Yo, profe, también, Diana Molina. Profe, aquí estoy yo, Raquel, sí, yo le había hablado desde hace rato. Déjenme que se me salió para ponerlos presentes, porque si no se me quedan ausentes. Y aunque la asistencia no tiene valor en sí, yo voy para ciertas cosas que puedo tomarlo en cuenta, entonces. Y ya, profe, no sé si estuvo presente, Dayana Madrid. Vamos a ver, Raquel está presente, Madrid. Dayana está ausente. Diana, ¿se pudo conectar? Sí, profe, yo también. Ok, dicho. Y Jocelyn, sí. Jocelyn pregunta que nada que ver, ¿verdad que usted no era macha? No, profe. Entonces sí es la que yo creo. ¿Verdad que sí? Yo sí le di clases a usted cuando las cosas eran normales. Sí, profe. Es que yo me quedo viendo las fotos para acordarme de ustedes de alguna forma, porque aquí hay personas que yo creo que nunca he conocido. Hay algunos que sí les di curso, pero nunca los he visto en persona. Eso es complicado. Vamos a ver, vamos a hablar un poquito de hematopoiesis. Si llevaron hemato 1 conmigo, hablamos un poquito de eso en hemato 1. No sé con otros profesores, pero bueno. Igual la clase está bastante completa. Les había dejado las lecturas que también están bastante completas.
porque la hemopoiesis o hematopoiesis es muy importante entenderla, porque eso también nos va a ayudar a entender la inmadurez que podemos encontrar en la serie blanca, o ciertas alteraciones que podemos encontrar en serie roja. Y sobre todo nos ayuda a entender las leucemias, porque si vamos a decir que tenemos una leucemia de células maduras, bueno, de células hacia la maduración, podríamos hablar de una leucemia, por ejemplo, promielocítica. Y eso nos ayuda, y esta parte de entender las líneas y todo eso nos ayuda a entender eso. Entonces, empezando por qué es la sangre, que yo creo que ya aquí sabemos bastante de qué es la sangre. Entonces, la sangre es un tejido, ¿verdad? Primero, acordarse siempre de eso, que no vamos a decir que la sangre es un líquido ni ninguna cosa así, que circula a través del aparato cardiovascular, o sea, todo pasándose en el corazón que está en el centro y es el que va a llevar esa sangre por todo lado. Está formada por células como los leucocitos, por elementos formes como eritrocitos y plaquetas, y por el componente plasmático. En general, en funciones podríamos decir que se encarga del transporte de gases. Pero también vamos a hablar de que no solo transporta gases, sino transporta nutrientes y transporta oxígeno, transporta desechos, como el dióxido de carbono, como la creatinina, transporta hormonas y sustancias reguladoras. Entonces, las hormonas, algunas salen de hipófisis y tienen mediadores para funciones cercanas o mediadores para funciones que están completamente en otra parte del cuerpo. Entonces, la sangre nos va a hacer ese transporte ahí también de todas esas sustancias reguladoras. Otra cosa importante es que se fue la presentación, ¿verdad? Pero sí me escuchan. No, profe, usted no se escuchaba, la presentación sí está. Sí, sí se ve la presentación. Profe, yo la escucho y la veo, la presentación. Ok, perfecto, entonces. Pero a mí no me deja pasar la página. Bueno. Pero no sé si ya les dije, es que estoy dando clases desde la U. ¿Ya les conté eso? Sí, profe. Ah, bueno. Es que oye, no crean que es que yo estoy loca, es que hoy he dado 4 cursos. Entonces, algunos fueron de laboratorio y otros fueron aquí, entonces ya no sabe uno ni qué ha dicho ni qué no ha dicho. Y el internet aquí ahí como que vieran que la señal no es que es mala, sino que por ratos hay como que actualizar que uno se sabe la clave, entonces hay que poner una clavecilla ahí, entonces uno se mete a poner la clave y al rato se desconecta para que no vuelva a poner la clave, entonces yo no entiendo por qué, pero bueno, eso hace. Si me escuchan mal o cualquier cosa, ahí me dicen. Ok, bueno, entonces, bueno, yo iba por la homeostasis. Primero la distribución de hormonas y segundo la homeostasis, ¿verdad? Entonces, ¿está grabando? Sí. La homeostasis es que todo esté en orden, digamos que si fuera una casa, la homeostasis sería que haya por dónde caminar, que las luces estén prendidas en la noche y apagadas en el día, que haya ventilación, pero no demasiado frío ni demasiado calor. Eso sería como la homeostasis, entonces, es como una amortiguación. Ahí entran funciones de termorregulación,
de coagulación, por ejemplo. La coagulación, vamos a tener una clase de coagulación que a mí me gusta mucho, pero la coagulación es un proceso constante, no es solo que hay daño y coagulo, no, sino que la coagulación es un proceso constante de las sustancias que son anticoagulantes estén en una proporción adecuada con las sustancias que son procoagulantes. Y ahí se va. Y lo otro es transporte de células y todo lo que sea del sistema inmunitario que se encarga de protegerlo, ¿verdad? Constituyentes de la sangre, pues el plasma, las células y los elementos formes. Creo que eso ya está más que superado. Y resulta que el plasma es ese material extracelular líquido que le da esa fluidez a la sangre. Eso es el plasma. Más del 90% de ese volumen corresponde a, bueno, es agua, básicamente. Y en esa agua van a haber disueltos proteínas, gases, electrolitos, nutrientes, moléculas reguladoras y desechos. Todo lo que hablamos anteriormente de las funciones, ¿verdad? Todo eso va a estar disuelto por ahí. Todo eso ayuda a ese estado de equilibrio que va a tener una osmolaridad y un pH óptimos. Eso también es parte de la homeostasis. A grandes rasgos, las proteínas que tiene la sangre, que se miden más como en química clínica, pero hay ciertas cosas importantes para mato de esas proteínas, son albúmina y globulinas. A grandes rasgos, ¿verdad? Podríamos ser más detallistas y separarlas un poquito más, pero bueno, a grandes rasgos son esos dos. La albúmina es la principal, porque es la que hay en mayor cantidad, se sintetiza en el hígado y se encarga de mantener la presión osmótica. Y también ayuda al transporte de muchas sustancias, como aminoácidos, como ácidos grasos, como hormonas, o sea, es parte de las funciones de transporte de la sangre, las tiene la albúmina. Puede fijar y transportar hormonas, metabolitos, inclusive, vea que dice productos tóxicos y drogas. Ahí podríamos estar hablando de medicamentos. Que cuando decimos productos tóxicos y... Bueno, productos tóxicos sí sería malo, pero drogas no necesariamente estamos hablando de cocaína, sino podríamos estar hablando como de medicamentos. Lo de la presión es muy importante porque a nivel intravascular la presión de las aguas, digamos, todo lo que es hidrostático, podríamos decir que el agua quiere como... Profe, otra vez no se le escucha. Profe, quedó en el agua. Profe, no se le escucha nada. Sí, se volvió a salir. Me volvió a pedir que pusiera la clave. Pero yo me doy cuenta porque le empieza a sonar como si yo estuviera llamándolos. Entonces, yo creo que ya. Vamos a ver si ahorita me vuelve a pedir que me meta, pero bueno. Bueno, les estaba diciendo de la presión osmótica. Entonces, vamos a ver. La presión osmótica es esto de la presión de las aguas, ¿verdad? Entonces, en la microcirculación el agua tendería como a salirse. Entonces, en la sana teoría, nuestros pies deberían estar como hinchados. Pero eso no pasa, digamos, basándonos en gravedad y en muchas cosas, así debería ser, pero eso no pasa porque la presión osmótica, o realmente con las proteínas se llama presión oncótica, evita que eso pase. Más bien,
atrae agua hacia adentro del vaso. O sea, más bien jala el agua hacia los vasos sanguíneos y entonces evita que nuestros tejidos tengan más agua de la cuenta y presenten el síntoma más visible, que es la hinchazón. Por eso es importante eso de la presión osmótica. Y resulta que en esa presión, la principal es la albúmina. De hecho, en pacientes, un paciente que llega así como muy hinchado, ustedes han visto piecitos hinchados y dicen, ay, es que está reteniendo líquidos. Eso puede ser que estén los niveles de albúmina bajos. ¿Por qué podría estar bajo? Por un daño en el hígado, por desnutrición. Acuérdense que todas las proteínas se forman a partir de aminoácidos, entonces si no hay los aminoácidos no se formarían. O algún problema como el riñón que se esté secretando más de la cuenta y así. El otro componente son las globulinas. Entonces, en las globulinas vamos a hablar de las globulinas no inmunes y las inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas son los que conocemos como anticuerpos, ¿verdad? Y las globulinas no inmunes ayudan a mantener también un poco esto de la presión osmótica. La más importante es la albúmina, pero esas otras proteínas también ayudan a eso. Y importante por ahí que entre esas globulinas no inmunes tenemos los factores de la coagulación. Es que cuando veamos la parte de coagulación vamos a ver un poquito cada uno. Repaso completamente, entonces, células, plaquetas, glóbulos rojos. Si uno tiene suerte puede ver esa lineecita blanca ahí que separa el paquete rojo del plasma y en el plasma disuelto todas las sustancias. Esto a mí me gusta ponerlo como en todos los cursos que doy porque he llegado a momentos con cursos que creo que eso se domina y todavía no se domina, entonces es importante, si hasta aquí no lo saben o no lo dominan, porque una cosa es saberlo y otra cosa es dominarlo, que usted lo pueda contestar en cualquier momento con toda la seguridad, es el momento de aprendérselo, todavía están a tiempo, que el plasma es donde están las proteínas y sales y es todo lo que está fuera de las células, y el suero es el plasma menos los factores de la coagulación. Entonces el suero lo obtendríamos en tubos donde la sangre coagula y el plasma en tubos donde la sangre no coagula. Y ahora sí se dejó de compartir. Ok. Se está brincando una diapositiva esto. Bueno, por ahí sí está la diapositiva, pero eres que se la está brincando, no entiendo por qué. ¿Será que se me cambió de lugar? Bueno, por ahí hay una diapositiva, igual se la van a encontrar en el que ya está subido. Un poquitito hablando del plasma. Bueno, ya sabemos que el plasma es el constituyente líquido de la sangre. Bueno, realmente le da esa fluidez
O es que aquí, no, es que aquí yo estoy mal. No, mentira, no se está brincando nada. Vamos a ver. Ay, no, qué complicado dar clases desde aquí. Listo. Bueno, la hemapoiesis o hematopoiesis. Vamos a hablar ya de la producción, crecimiento, diferenciación de las células hematológicas. O sea, eso es hemapoiesis. ¿Dónde pasa? En médula ósea. Y vamos a tener conformada por 3 grandes tipos: eritropoiesis, leucopoiesis y trombopoiesis. Cada uno producción eritrocitos, leucocitos y plaquetas. La médula ósea son vasos sanguíneos y estructuras vasculares especializadas que se llaman sinusoides, que están en una red esponjosa de células hematopoyéticas. Esto es dentro de los huesos largos de nuestro cuerpo. Todos los componentes y elementos, todas las células y elementos formes de la sangre van a tener una vida limitada. Por ejemplo, en nuestras células, las neuronas, hay neuronas que nos pueden acompañar toda la vida. Sin embargo, todas las células hematopoyéticas tienen una vida limitada, o sea que se producen y se destruyen de forma continua. Esto es el proceso de hematopoiesis. Y ese proceso ocurre en los adultos en la médula ósea roja. Tenemos médula ósea roja, que es la médula ósea activa, donde están ahí las células sanguíneas en desarrollo. Hay una médula ósea inactiva que se va a llamar médula ósea amarilla. En esa médula ósea el tejido hematopoyético ha sido reemplazado como por grasita, por tejido adiposo, pero en condiciones de requerimiento puede retomar su potencial hematopoyético. De hecho, por ahí, vamos a ver. Les voy a poner un artículo para que se lean de este mismo tema, que habla de hematopoiesis extramedular, que puede ser un mecanismo compensador en pacientes con diferentes afecciones, por ejemplo, anemia crónica. Esa sería la parte donde se producen todas las células en médula ósea. Y entonces, si les dije que esas células tienen que estar en una constante producción, ¿verdad? Y eliminación y destrucción, entonces la hematopoiesis eso es lo que permite, la reposición constante de las células. También permite responder a las demandas fisiológicas que se tengan, porque la médula ósea está ahí como ente productor sanguíneo, y si pasa lo que les explicaba hace un rato de la hemorragia, la médula ósea responde. Claro que tiene que tener la materia prima para responder, pero responde. Profe. Ajá. Disculpa, es que la presentación no se me está pasando, que estoy en la diapositiva 3 todavía. A mí sí. Eso debe ser porque Profe, a mí igual estoy en funciones, dice. A mí eso me pasó en la mañana con serología. Tuve que darle a abandonarlo de la sesión y volverme a meter, entonces ya se actualiza. Es que, vean, chiquillos, para evitar, porque en el teléfono no se me había salido, y ya con ustedes sí me pasó, entonces les estoy pasando la presentación desde el teléfono. Entonces en el teléfono, ustedes mismos yo creo que pueden pasar las diapositivas. Entonces, hay un punto en el que si ustedes tocan, se les habilita a ustedes que vayan pasando las diapositivas.
Yo estoy viendo la reunión aquí en la compu y dice que voy por la diapositiva 16. Entonces yo creo que sí se están pasando. Entonces, si les pasa eso, pueden seguir el consejo de Adriana. Sálganse un segundito, se vuelven a meter y entonces ya les va a caer en la que yo estoy pasando. Pero no lo toquen ustedes para que no lo pasen ustedes, porque de hecho, digamos, yo aquí en la compu, yo puedo avanzar, aunque yo no esté avanzando la del otro lado, creo yo. No sé si estoy mal, pero si no, no sé por qué es. Cualquier cosa vamos por la 15. Si no, digamos, si ya donde ustedes están no les permite y se les queda pegado siempre, no sé por qué, la presentación está también en los archivos, entonces la pueden ver desde ahí o la pueden descargar y irla pasando en sus computadoras o teléfonos o lo que sea. Vida medias que hay que saberse sí o sí, eritrocitos y plaquetas. Vida media de los eritrocitos, 120 días, 4 meses. Vida media de las plaquetas, 10 días. Eso es algo que tienen que saberse sí o sí. Eso quiere decir que cuando el eritrocito cumple 120 días, se destruye. ¿Ok? Y que cuando la plaqueta cumple 10 días, se destruye. Recordar por ahí que eritrocitos y plaquetas pasan toda su vida en sangre circulante y los leucocitos, todos, más bien pasan casi toda su vida en tejidos donde cumplen sus funciones. Todos los elementos de la sangre se van a producir en la médula ósea. Los linfocitos se pueden también capacitar en el sistema linfático, pero la producción general es en médula ósea. La hematopoiesis a lo largo de nuestra existencia tiene fases, entonces tenemos una fase primera, una primera etapa, donde se da en el saco vitelino, que es embrionaria y es extracorporal, porque el saco vitelino es una estructura de formación del embrión, no es ni siquiera el embrión en sí, sino que el saco vitelino se termina convirtiendo como en la placenta, si no me equivoco. Igual eso es irrelevante, solo para que sepan que ahí es donde se da la primera etapa de la hematopoiesis. Porque desde que estamos en formación empezamos a necesitar sangre para crear todas nuestras funciones. La segunda etapa es el principal órgano hematopoyético sería el hígado, acompañado del vaso, entonces por eso es una etapa hepático-esplénica. Se da por ahí en la vida fetal, que más o menos se establece que la vida fetal es del 4º al 9º mes. Pero bueno, esto no es como que en el 4º mes ya dejó de funcionar el uno y empezó el otro, no, sino que va progresivamente, ¿verdad? Pasando a que por ahí de la etapa fetal ya hígado es el principal productor de sangre. En esta fase hepático-esplénica es importante que también la hemoglobina más abundante que vamos a tener es la hemoglobina fetal. Ya en vida adulta, la hemoglobina más abundante es la hemoglobina A. Y ya en vida adulta, o la tercera fase, va a ser en médula ósea, en las cavidades de los huesos que ya hablamos. Pero vean cómo con las necesidades específicas, yo les voy a subir un artículo que es un caso de un hombre como de mayor a 60 años que llega con diferentes problemas y ahí descubren que tiene una hematopoiesis extramedular. En la médula ósea estarían entonces las células madre.
vamos a tener células madres, células progenitoras, células precursoras, pero hay una sola célula madre, o sea, una célula madre totipotencial. Esa célula madre se va a dividir en dos células, en la célula germinativa mieloide multifuncional y la célula germinativa linfoide, o GEMM y SFUL. Y de esas salen todas las siguientes. Esa foto que tienen ahí es súper importante a la hora de entender todo lo que es hematopoiesis. Entonces, tenemos aquí lo que está en azul, que serían los linfoides, y lo que está en naranja, que sería lo mieloide. La rosada sería la totipotencial. Para que todo eso ocurra, vamos a tener unas proteínas que se llaman citoquinas o citocinas, que son las que van a favorecer la diferenciación a un lado o al otro. Esa foto que ustedes tienen ahí, si la ven, no sé si yo la hago grande, si se les hace grande no, pero creo que ustedes pueden agrandarla un poco. Ahí tienen todas las componentes que ayudan a que se formen esas, por ejemplo la interleuquina 6 o la interleuquina 3, por ahí para los linfocitos participan también la 8 y la 4 y la 2. Entonces todas esas proteínas ayudan a que se dé la diferenciación correcta. Entonces tenemos que cada célula sanguínea va a venir de distintas células progenitoras, pero cada una de esas células progenitoras va a provenir de una célula madre progenitora. Eso parece un trabalenguas, pero no lo es. Eso hasta tuvo teorías, digamos, hubo momentos donde se habló que no, que médula ósea no tenía una sola célula madre, sino que tenía muchas, que se diferenciaban en cada una. Pero al final sí se encuentra que hay una célula madre que es totipotencial, o en algunas bibliografías le dicen pluripotencial, porque realmente se puede convertir solo en células hematopoyéticas. No hay potencialidad, digamos, de que se convierta en hueso, sino es en células hematopoyéticas. Entonces, dependiendo de la bibliografía, les va a decir totipotencial o pluripotencial. Porque también, digamos, la célula germinativa mieloide también es pluripotencial, se puede convertir en varias líneas. Entonces, todas las células toda célula madura que yo tengo en sangre periférica tiene una línea de donde sale de una célula progenitora, pero cada célula progenitora viene de una célula madre que es común. Y entonces vamos a tener la producción de cada una de las líneas. Entonces, por ejemplo, los eritrocitos que van a venir de la mieloide, o sea, de la línea mieloide, y tienen una particularidad que hay una hormona en específico que me va a estimular la producción. Es una glucoproteína que va a ser producida por los riñones. Entonces, cuando la sangre pasa por riñón, el riñón le hace un estudio y dice, mira, me están faltando eritrocitos aquí, mandemos eritropoyetina para que médula ósea haga más. Y tenemos que incluir, aparte de pluripotencial y progenitora y todo eso, este otro concepto es súper importante, que es la célula precursora reconocible. La célula precursora reconocible me va a establecer de en qué momento empiezo a hablar yo de la línea de los eritrocitos. Vamos a volvernos un poquito al cuadro grande. Entonces, los eritrocitos son la segunda línea. No, mentira, la primera, la segunda son las plaquetas. Entonces, vamos a tener la célula mieloide, luego tenemos un bipotente que se convierte en eritrocitos o en plaquetas. La primera célula reconocible para eritrocitos es el proeritroblasto. Antes del proeritroblasto, la célula anterior puede ser eritrocito o puede ser plaqueta, dependiendo lo que las señales le digan. Si la vemos morfológicamente, no sabríamos hacia dónde se va a ir.
Esto es morfológico, ¿verdad? Reconocible, morfológico. Por eso es reconocible. Si ya hablamos de marcadores celulares y de otros exámenes, podríamos describir la línea hasta arriba. Pero cuando hablamos de reconocible, vamos a hablar de morfológico en el microscopio. Entonces, esa sería la línea eritrocítica. Esa foto me gusta mucho porque es muy sencilla de entender. Aparte, los eritrocitos son muy fáciles de reconocer. El primero sería el proeritroblasto. Entonces, después del proeritroblasto tenemos los eritroblastos, que podemos tener eritroblastos tempranos, eritroblastos tardíos, o dependiendo, como se les diga, policromatófilos, ortocromáticos. Después de ahí, lo que va a empezar a hacer esas células es a perder el núcleo. Si vieron en donde está la imagen grande, no, mentira, ¿dónde fue que les puse el link? Por ahí viene un link de YouTube para que después lo busquen. Verás qué bonito video. Está así la célula y empieza a tener todos los cambios y viene hasta con tiempos de lo que dura madurándose. Empieza a tener ahí todos los cambios y en el eritrocito se ve muy bonito como pierde el núcleo. Entonces, vea cómo la maduración va haciendo que me pierda el núcleo. En el capítulo de hemopoiesis que ustedes tenían del Atlas, viene una página donde dice características generales de la hemopoiesis. Entonces, dice que va a haber más compactación de los núcleos, bueno, en el caso del eritrocito hasta lo pierde, y que también va a haber una disminución en tamaños y una reducción en la basofilia. Es importante porque esos son características generales que llevan a las células a la maduración. Ya en la producción, digamos, los eritroblastos, los proeritroblastos se van a dividir varias veces. Que no es que de una célula madre me sale solo un eritrocito, no. Esas células se van a ir en ese proceso de maduración que van teniendo, se van a ir dividiendo. Y hasta formar los eritrocitos. Y vean este dato, casi todos los eritrocitos son enviados a circulación sin haber terminado su maduración. O sea, casi todos los eritrocitos terminan su maduración en sangre periférica, porque en sangre periférica van a madurar en 24 horas y en médula ósea van a madurar en 48 horas. Pero ese estadio inmaduro que se envía a sangre periférica es el reticulocito, no algo más inmaduro que eso. Cuando ya han cumplido sus 120 días de vida media, entonces tenemos que eliminarlo. Ajá. Y una pregunta, ¿qué significa cuando hay muchos reticulocitos? Es que un día de estos en el laboratorio la doctora encontró hicimos un extendido y encontramos, digamos, había como 37 reticulocitos por campo, algo así, era una exageración. Ok, sí, bastante. Bueno, eso dependiendo de la clínica del paciente puede significar muchísimas cosas. Bueno, y era un niño. Era un niño, ajá. En lo hematopoyéticamente hablando, eso es simplemente que médula ósea está enviando eritrocitos a sangre periférica. Eritrocitos inmaduros a sangre periférica. Ahí lo que hay que buscar es el por qué. Entonces, tal vez acompañado del resto de la morfología eritrocitaria se podría ver si la morfología está muy microcítica o estaba hipocrómica, probablemente sea una anemia que ya le están dando alguna suplementación para que mejore la producción de eritrocitos. Están las pérdidas sanguíneas, que no creo que fuera el caso. Inclusive podrían relacionarse con alguna, bueno, no, porque si son reticulocitos probablemente no hayan eritroblastos.
No, no mucho. Porque si hubiera ya mucha inmadurez, ya también podría relacionarse con alguna leucemia de las que son de tipo eritrocítico. Pero no, porque lo que más había era reticulocitos. Entonces, probablemente eso es una respuesta fisiológica de médula ósea a producción eritrocitaria, que lo que habría que buscar es ¿por qué? O una anemia, o una hemorragia, o alguna patología que a él le esté causando ese daño. Por ejemplo, alguna distorsión en los riñones, por ejemplo, podría causar una producción elevada de eritropoyetina que lleve a una producción elevada de eritrocitos. Pero sí ya tiene que ver más con la clínica, con los antecedentes. Bueno, cuando se cumplen esos 120 días, entonces se van a fagocitar. O sea, se van a... No, se van a destruir. Pero no se botan a la basura. O sea, es como que a usted se le dañe un bombillo y bote todo y lámpara. No. Entonces lo que van a hacer es guardarse el grupo M y ciertas proteínas y se recicla para la siguiente producción. Los leucocitos, la división en granulocitos y agranulocitos, ¿verdad? Y vamos a tener un proceso que se llama granulopoiesis. Entonces vean que se facilita un poquitito las cosas. Tenemos una producción de granulocitos. Sí existen las 3 líneas, pero hay un proceso que es común. Este es súper importante porque estas 6 etapas que se atraviesan, que son identificables morfológicamente, se pueden encontrar en sangre periférica con cierta regularidad. No necesariamente por procesos tan malignos como leucemias, sino por simples y sencillas infecciones podrían encontrarse. No puedo diferenciar, al decir que es un proceso común, no quiere decir que desde que se empezó a dividir, ya la célula tiene predispuesto que va a ser. Pero yo no lo puedo diferenciar. Lo puedo diferenciar hasta que alcanzan la etapa de mielocito, que es donde van a aparecer los gránulos específicos, o sea, los gránulos lila, anaranjados o azules. Y ese es otro dibujo que me gusta bastante para ejemplificar toda la granulopoiesis. Entonces tenemos una primera etapa morfológica identificable, que es el mieloblasto, sigue el promielocito, que aquí, vean que lo que les acabo de decir del capítulo de hemopoiesis, aquí se rompe, porque aquí tendríamos una célula más madura pero más grande. Normalmente entre más madura va a ser más pequeña y con un núcleo más pequeño. Y aquí no sucede, el promielocito es más grande que el mieloblasto y tiene una granulación específica que ayuda a diferenciarlo de otros estadios. Luego tenemos el mielocito, que es donde ya voy a tener los gránulos específicos y saber en qué se me va a convertir esa célula. Después está el metamielocito, que en el mielocito el núcleo es esferoidal, en el meta el núcleo ya va teniendo alguna indentación, ya eso pasa a ser una banda y de una banda se terminan haciendo las contracciones y pasa a ser un segmentado. Siempre se los digo, pero acuérdense que esto, al igual que como les decía con las fases de la hematopoiesis, no es que en este momento es metamielocito y un segundo después es banda, sino que hay un proceso en el que vamos a ver si es un mielocito o es un metamielocito, o sea, está pasando de una a otra. Si nos encontramos eso en el laboratorio, entonces hay que seguir lo que se llama, yo creo que yo les voy a subir por ahí un capítulo que tiene esa parte, pero hay que seguir la regla que se llama ley de la derecha. Si yo no sé qué es, entonces voy a poner el más maduro. Pero solo si no estoy seguro si es
mielocito o metamielocito. No, si no estoy seguro si es neutrófilo o basófilo, ¿verdad? Más adelante vamos a tratar de ver un poquito características de cada una de esas células para entenderlas mejor. La granulopoyesis es bastante particular, entonces es una fase que dura, la fase de mitosis, digamos, de divisiones, va a durar por lo menos una semana, y la posmitótica, que va de metas hasta madurez, también dura más o menos una semana. Resulta que cuando los neutrófilos llegan a sangre periférica, como en 8 horas, más de la mitad de los que llegaron ya la abandonaron, ya se fueron a los tejidos, donde viven como 2 días y son destruidos. Sufren apoptosis y luego se fagocitan por macrófagos. Hay algunos que se quedan en sangre periférica, pero no son la mayoría. Y resulta que hay muchos que migran al tubo digestivo, donde son eliminados con las heces. Entonces vean que la producción de granulocitos es bastante alta en médula ósea siempre. Por todas estas cosas que pasan, de cómo se liberan los neutrófilos y de lo rápido que se eliminan, la médula ósea tiene un montón de neutrófilos maduros y neutrófilos casi maduros, que pueden ser 5 veces más de lo que hay en circulación. Esos neutrófilos no solo están para compensar todo esto de la pérdida de heces y de que 2 días en el tejido ya se murieron, sino para ser liberados en una respuesta inflamatoria brusca. Normalmente las respuestas inflamatorias del cuerpo no son tan bruscas, pero aquí puede ser liberado una respuesta inflamatoria brusca. Bueno, ya les había dicho lo de las citoquinas. Los linfocitos que venían de la otra línea, ¿verdad? De la línea linfoide, también proliferan en vasos linfáticos, pero bueno, hay que saber que la fuente es la médula ósea. Ellos podrán estar en órganos linfáticos y salir de ahí, pero la fuente sigue siendo médula ósea. ¿Okay? Y tenemos a grandes rasgos también 2 tipos de linfocitos, los linfocitos T y los linfocitos B. Entonces los linfocitos T se van a ir al timo, donde completan lo que se les llama como su capacitación o su educación, para luego regresar a circulación. Entonces vean que esos se van y vuelven, tienen una formación bastante particular. Y los linfocitos B, por el contrario, se van a terminar de formar en órganos como el vaso y los tejidos asociados a mucosas. En todas nuestras mucosas tenemos tejidos linfáticos asociados, entonces son esos que se llaman GALT, BALT, MALT. Entonces tejido linfático asociado a tejido gástrico, tejido linfático asociado a respiratorio, tejido linfático asociado a mucosas. Los linfocitos van a ser hasta el 30% de todas las células nucleadas que hay en médula ósea. Entonces vean que también es bastante porcentaje. Los monocitos se producen por una célula, bueno, vienen también de la línea mieloide y van a tener una célula bipotente. Vean que vienen bajando, ¿verdad? Entonces tengo la célula madre,
la célula germinativa mieloide y una célula bipotente que se va a ir o a granulocitos o a monocitos, o sea, a neutrófilo o a monocito. Aquí es un poco más pequeña la línea, solo son tres estadios, entonces vamos a tener los monoblastos, los promonocitos y luego los monocitos. Y resulta que en los promonocitos voy a tener dos tipos, son los promonocitos que son de división rápida, que van a ser como el 50% de las células progenitoras de los monocitos, y unos promonocitos que son de división lenta, que más bien son células de reserva, entonces también pues van a ser el otro 50%. Vean cómo todo funciona perfectamente, ¿verdad? Entonces, esa célula madre bipotente, que podía irse por monocito o por neutrófilo, cuando se decide ir por monocito, va a durar un poquito más de 2 días nada más en hacerlos. Y los monocitos, como 50 horas es que dura más o menos en que sea un monocito. Y los monocitos se van a quedar en una circulación como 16 horas. Y se van a los tejidos, donde en los tejidos se llaman macrófagos. Entonces acordémonos que los macrófagos, que son células presentadoras de antígenos, realmente eran los monocitos que estaban en sangre periférica. Por eso mismo, ¿qué tenían los monocitos que era particular de ellos? Bueno, hay otras células que también pueden tener, pero ¿qué tienen los monocitos en el citoplasma normalmente? Vacuolas, ¿eh, profe? Vacuolas, exactamente. Esas vacuolas son fagosomas. Esas vacuolas le dan la posibilidad de fagocitar más fácil a los microorganismos. Los fagocitan, por eso también tienen esa granulación pequeña por todo lado que son lisosomas. Fagocitan, van a desdoblar lo que sea que fagocitaron y van a sacar porciones de esa bacteria, por ejemplo, en el caso de que sea una bacteria, y van a ir a presentarla. Y al presentarla se crea toda la reacción humoral. Las plaquetas también tienen una formación, que la de las plaquetas es bastante particular, porque bueno, vamos a venir también de la línea mieloide. Vean que todo básicamente, la mayoría, solo los linfocitos van de la línea linfoide. Y tenemos otra célula bipotente, una célula que se va a ir o por plaquetas o por eritrocitos. Y resulta que se empieza a convertir en una célula que se llama megacardioblasto. El megacardioblasto es una célula grande, que tiene un núcleo que no está lobulado y que empieza a sufrir endomitosis. La endomitosis son duplicaciones de los cromosomas, pero que no tienen citocinesis. Entonces eso nada más se empieza a agrandar. No se va a dividir, se empieza a agrandar. ¿Cierto? Empezar a dividir en diferentes células. El citoplasma no se va a dividir, pero sí el núcleo. Van a empezar a ver esas duplicaciones sucesivas cromosomales. Entonces la célula va a aumentar bastante de tamaño. Y entonces aquí tenemos otro mediador, vean que muy parecido a la eritropoyetina, de hecho se llama hasta parecido, trombopoyetina. Esa estimulación de la trombopoyetina entonces va a producir que de megacardioblasto pasemos a megacariocito. Vamos a tener un núcleo lobulado
que se le van a notar mucho los gránulos y que va a producir una destrucción de la membrana y van a salir todos esos gránulos que son las plaquetas. De hecho, las plaquetas son un componente sanguíneo al que quizás se le había dado menos importancia de la que tenían por mucho tiempo. De hecho, no fue ni siquiera hace tantísimo tiempo que se descubrieron las plaquetas. Y no son células, y ni siquiera son como los eritrocitos, que el eritrocito era una célula que perdió su núcleo. No, las plaquetas son fragmentos, ni siquiera son una célula completa, son fragmentos citoplasmáticos, que sí tienen una membrana y que no tienen núcleo. A esas células como el megacardioblasto también se les llama poliploide, porque como tienen tantos cromosomas, así es como se llaman, poliploides. ¿Se acuerda que hay células haploides y diploides? Las células, los gametocitos, las células sexuales son haploides, tienen solo un juego de cromosomas, y las células normales de nosotros son diploides. Pues esas células son poliploides porque tienen muchos juegos de cromosomas. Creí que eso lo había escrito en la presentación y no. Entonces, esas plaquetas son eso, son fragmentos citoplasmáticos, sí, limitados y todo bien, pero son fragmentos. Pero tampoco eso quiere decir que son un pedacito de aquí y un pedacito de allá. Eso no es como que yo agarre un pantalón y lo corte en pedacitos. Y en una parte me va a quedar un pedacito del ruedo y en otra parte me va a quedar el zipper. No, no es así, sino que cada una de las plaquetas va a tener toda la maquinaria que ellas necesitan para su funcionamiento. Tienen gránulos alfa, tienen gránulos beta, todo lo que ellos necesiten, ahí lo van a tener. No solo tienen funciones de coagulación, sino también hay función de vigilancia de los vasos sanguíneos, prevención de la formación de coágulos, reparación de tejidos lesionados. En todo eso participan las plaquetas. Y inclusive tienen proteínas que pueden secretar, que van a aumentar ciertos mecanismos, por ejemplo, de coagulación. Y bueno, ¿qué cálculo? Apenas dio tiempito. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Todo claro? Profe, ¿me puede repetir lo de las plaquetas, que eran fragmentos? Que me quedó. Ok, sí, las plaquetas son fragmentos, Vamos a ver, yo tengo una célula grandota que se llama megacardioblasto. Viene la trombopoyetina y hace que ese megacardioblasto se convierta en megacariocito. Bueno, ese megacardioblasto pasó por divisiones de endomitosis, que se llama, pero sin separar su citoplasma. Empezó a separar su núcleo, pero sin separar su citoplasma, o sea, que se hizo cada vez más grande. Eso se llama una célula poliploide porque tiene muchos juegos de cromosomas. Cuando ya está listo el megacariocito, entonces se puede romper y se separan pequeños fragmentos que están limitados sí por una membrana, pero son pequeños fragmentitos anucleados que son las plaquetas. Pero aunque sean pequeños fragmentos, eso no quiere decir que una plaqueta tiene unas cosas y otra tiene otra. Por eso les digo que no es como partir un pantalón, porque no es como que a una le quedó el zipper y a otra le quedó el ruedo, sino que cada una va a tener la maquinaria necesaria para su función. Profe, ¿y las plaquetas entrarían entonces en la línea roja o en la línea blanca? ¿O es una línea aparte? Es una línea aparte. Es la trombopoyética. Entonces tenemos la línea eritrocitaria, la línea trombopoyética y la línea
leucocitaria, que la línea leucocitaria también la podríamos dividir en las 5 líneas, porque cada una va a tener su célula madura y sus células precursoras. No les metí cada una de las líneas aquí, porque no sé cómo estamos con los nombres, entonces no les metí como cada una aquí, las vamos a ir viendo a pocos. Cuando veamos fórmula roja vamos a repasar la eritrocítica, pero esa sí se la tienen que ir sabiendo. Y vamos a repasar funciones de eritrocitos, formas y todo eso, e intentar ver unas cuantas anemias. Y cuando veamos serie blanca, vamos a repasar si bien cada línea, al igual que cuando ya veamos plaquetas. Igual ahí en la imagen grandotota, ahí están todas. Y por ahí tengo un capítulo también en el que vienen todas por ahí. Profe, ¿usted no sube esta presentación? Ahí está, ya subida. Para se están grabando en archivos, entonces hay que ver si esta de hoy se graba en la misma carpeta que se hizo el 30 de enero o si se va a poner en una carpeta diferente. Ah, no, sí se está grabando ahí mismo. Mira, más bien ya aparece, qué vacilón. Dice que ahí ya está la grabación de esta, desde hace una hora. Entonces parece ser que todas las grabaciones se van a quedar en esa misma carpeta, por aquello, para que sepan. No sé si tienen alguna duda más, si no, chiquillos, de igual, estudien para el laboratorio que sigue, repasen cómo se hace un frotis, que por ahí se lo subí para que lo puedan repasar, ¿verdad? Lo tienen en la carpeta del tema 1, repasen la tinción de Wright. Ya no se vale no saberse la tinción de Wright, entonces si no se sabe la tinción de Wright, estudienla. Háganse una ficha y apréndansele de alguna manera, digamos, ya de verdad no se vale no saberse la tinción. Para que el próximo laboratorio ustedes realmente aprovechen las horas de laboratorio y no se pasen preguntándose uno a otro cómo se hacía la tinción o cuánto tiempo dejó esto o cómo era aquello, sino para que estén preparados para lo que hay que hacer. Mira, yo le puse a la carpeta tema 2, voy a pasarles el tema a la carpeta tema 1, no sé por qué le puse tema 2. Profe. Ajá. ¿Verdad que siempre hay que hacer el tipo resumen que siempre está hecho con ustedes, llevarlo en el folder? Sí, pero como resumen, esquema o lo que ustedes quieran, no quiero que transcriban todo lo que está en la guía, eso es lo que no quiero. Solo un resumen sencillo que les ayude a ustedes a ir a hacer de una forma fácil lo que vamos a hacer en el laboratorio. Ok, ¿y verdad? ¿Eso está ahí en lo que dice laboratorios? Sí, ahí está todo. Ok, gracias. No sé, si no tienen más dudas, chiquillos, nos vemos la semana que viene. De mi parte estamos, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. Gracias, profe. Chao. Chao. Gracias, profe. Hasta luego. Chao. ¿Se acuerda de lo que yo le dije? Que aquí, bueno, vamos a escuchar un video que hay que poner.